don't stop. 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 Don't. Para mí es un gusto que me estén acompañando nuevamente en este espacio. Vamos a hablar hoy de un tema que sigue en boga, que es el regreso a clases. Este lunes próximo arrancan las clases en todo el país, como ya lo anunció pues, la jefa de gobierno, el presidente. Y para hablar de este tema tenemos aquí al profesor Francisco Bravo. Él fue coordinador de la sección 9 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación aquí en la Ciudad de México y actualmente es director de la Escuela Primaria Leonardo Bravo, que se ubica en la Alcaldía Cuauhtémoc. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Gracias por el espacio. Gracias a usted, profesor, por regalarme este tiempo. Profesor, pues, ¿a qué acuerdos ha llegado la coordinadora de las distintas secciones que hay en el país con respecto a este regreso a clases? Bueno, no hay ningún tipo de acuerdo con el Ejecutivo Federal. No se han reanudado las pláticas con el presidente de la República, entonces no hay en estos momentos interlocución que puedan arribar o que puedan generar este tipo de acuerdos. No hay, por el momento no existe tal cosa. Nosotros lo que vemos es que si bien hay coincidencia de que el regreso a clases presenciales es algo muy importante, vemos también todavía muchísimos riesgos sanitarios, muchas condiciones que hacen difícil el regreso presencial a clases. Decía yo, este riesgo sanitario, particularmente aquí en la Ciudad de México, el número de contagios se ha elevado de manera muy fuerte, muy severa, números que no habíamos visto durante la pandemia, y también hay otros factores como las condiciones materiales de las propias escuelas. No se concretó, no se terminó un censo para saber cuántas escuelas necesitaban componerse la luz eléctrica, cuántas habría que arreglarles el drenaje, en cuántas hay agua. Esa información se quedó todavía sin concretarse, sin completarse. Entonces, vemos difícil que el próximo lunes haya condiciones suficientes para que haya un regreso presencial a clases. Y otro factor que nos parece muy importante es que no se está tomando en cuenta la opinión ni del magisterio, ni de los padres de familia, ni de los alumnos para el regreso. Se da por sentado que el día 30 todo el mundo se va a presentar, y eso no es cierto, es falso. Lo decimos porque en el caso de las escuelas, en prácticamente todas las escuelas de la Ciudad de México, lanzamos una encuesta a los padres de familia, donde ellos determinarían o están determinando si llevan o no a sus hijos a la escuela. Y bueno, en el caso de mi primaria, pero que es muy parecido en muchas primarias, el 79% dijo que no llevaría a sus hijos y el 21% sí. ¿Qué quiere decir esto? Que el día lunes estarán muy pocos alumnos en las escuelas, y esto nos pone ante la disyuntiva de qué vamos a hacer como colectivo docente, porque si bien hay derecho efectivamente a dar servicio a los niños que se presenten, también hay derecho a los niños que por sus propias vivencias, por sus propios temores, por su miedo que es natural, porque han perdido familiares, tienen enfermos de COVID, no se van a presentar. Para ellos también hay un derecho y nosotros tenemos que resolver ese dilema. De tal manera que, reitero, lo que se está planteando, que el lunes van a regresar todo el mundo a clases, es utópico, no existe, no es real, y debiéramos partir de condiciones reales, objetivas, para plantear qué tipo de atención educativa les vamos a brindar a todos nuestros alumnos y alumnas.
Usted menciona algo bien importante porque dice que no van a, obviamente no van a regresar muchos estudiantes a las escuelas, sobre todo niños, adolescentes. ¿Cómo le van a hacer ustedes como maestros? Porque se van a tener que presentar a las aulas, pero van a dejar fuera a los niños que decidan no presentarse a las escuelas, o cómo les van a transmitir el seguir aprendiendo. No, no vamos a dejar fuera a nadie. La obligación de la escuela, y esto constitucionalmente, es un derecho para que todos los niños y las niñas reciban educación. De tal manera que tenemos que planear en los dos modelos, digamos, en los dos sentidos, un tipo de atención mixta, ¿no? Para los niños que sí quieren ir, pero también para los niños que no van a ir, van a decidir familias. Entonces les tiene que armar este planteamiento, tiene que hacer esta organización, de tal manera que todos los muchachos, insisto, tengan atención educativa. Lo que yo digo es que nos parece increíble no partir de una situación real como esta, porque eso implicaría diseñar toda una estrategia, una organización, una orientación para todas y cada una de las escuelas. Esto no se ha hecho así, por tanto vamos a tener que resolverlo nosotros en cada uno de los centros de trabajo. Darles En a el uno. fondo, Sí. sí, No, sí, digo. yo decía, en el fondo, me parece que lo procedente ante estas circunstancias es que cada comunidad hubiera definido cómo, cuándo y en qué condiciones se haría el regreso presencial a clases. Porque cada comunidad sabe cómo están las cosas. No es lo mismo hablar de un retorno, digamos, en una localidad donde efectivamente casi no hay contagios y se puede dar ya de manera presencial, a otro como la Ciudad de México, donde nosotros, por ejemplo, estamos en la delegación Cuauhtémoc, el contagio es altísimo. Entonces, cada comunidad debió, insisto, definir cómo regresar a clases presenciales, en qué condiciones, en qué tiempos, y diseñar una ruta de regreso responsable, obviamente. Profesor, Así las entonces, cosas. ustedes como maestros van a tener que hacer como un plan, un programa para los niños que vayan a la escuela, y uno más para seguir en línea con los que no decidan ir. Sí, seguramente eso va a ser. Decía yo que va a ser un modelo de atención mixta, donde nosotros podamos atender al niño que dijo, pues sí, sí voy a ir, o que sus papás lo definieron y que van a estar ahí. Pero un modelo de atención para los niños que no quieren ir. Eso es seguramente algo que tendrán o tendremos que construir en lo que resta de esta semana en las juntas de consejo técnico intensivo, ¿no? Así lo vamos a ver. Y obviamente estará sometido a una evaluación y seguimiento permanente, porque para nosotros el apoyarnos, el tomar en cuenta a los padres de familia es fundamental. O sea, son nuestros aliados principales, es parte de la comunidad escolar, y entonces en una evaluación constante que haremos, sabremos si el número de niños se incrementa, pues seguramente tendríamos que cambiar la modalidad. Si el número de niños disminuye y casi no se van a presentar, pues tendremos que también movernos hacia la modalidad que nos esté pidiendo o exigiendo la circunstancia y los mismos padres de familia. Profesor, usted me mencionó el resultado de la encuesta que se realizó en su escuela, que es la Leonardo Bravo, pero a nivel Ciudad de México, de los 4,000 planteles de educación básica, ¿cuál fue la respuesta de los padres de familia con respecto a este regreso a clases? Mire, en realidad lo que hicimos es una encuesta a nivel nacional. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación lanzó una encuesta y los resultados los van a dar a conocer el día de mañana en una conferencia de prensa nuestros compañeros secretarios generales en estos momentos de cada una de las secciones. Ahí daremos a conocer estos números. En torno a la Ciudad de México, es algo que apenas se está trabajando, no se ha concluido, solamente una parte de escuelas como en la mía, ya tenemos resultados,
pero en otras se está aplicando esa encuesta que llegará entre mañana y pasado mañana. Pero dice que no sé, el común es que no van a regresar muchos niños a la escuela. Sí, es cierto, porque el día de ayer tuvimos una reunión de maestros de toda la región centro, es decir, todas las alcaldías de la región centro, y lo que dominó es esto, es decir, el porcentaje de niños que no va a regresar en promedio es alrededor del 70-75%, que no va a regresar, cuyos papás ya dijeron, no los vamos a llevar a la escuela por el riesgo que esto implica. Entonces ya hay una tendencia. Falta completar estos números, que insisto, entre mañana y pasado mañana seguramente se complementarán, pero ya hay una tendencia, varios ya tenemos resultados de esa encuesta. Profesor, en este caso, ¿ha habido alguna, no sé, capacitación con los maestros, directores, de cómo va a ser este regreso a clases? ¿Se les va a dotar a ustedes, a las escuelas, me refiero, de cubrebocas, gel, de todo lo necesario para pues que este regreso a clases realmente sea seguro tanto para ustedes como para los estudiantes? Bueno, en realidad ahí tendremos que verlo desde varias perspectivas. Uno tiene que ver efectivamente con las condiciones sanitarias. Y lo que recibimos fue una guía por parte de las autoridades donde plantean 9 intervenciones solamente en el caso de que los niños regresen, solamente en ese escenario, que los niños van a regresar todos el día lunes. Ese es el escenario que la autoridad está planteando. No plantean ningún otro escenario. En cuanto a los materiales, pues nos dieron una cantidad, pues francamente escasa para la necesidad que tenemos. Sí dieron algunos cubrebocas, sí dieron algo de gel o de materiales de limpieza, pero son pocos, son muy pocos es muy poco material para la necesidad que tenemos. Por ejemplo, en mi escuela son 363 niños. Obviamente lo que nos dieron pues no alcanza. Entonces, ¿de qué vamos a echar mano? Obviamente la cooperación de los padres de familia. Si los padres de familia, en esencia, en estos momentos, es quien está cargando con los gastos para limpiar las escuelas. Pero como decía yo, ese es un aspecto, pero falta el otro, que yo creo que ahí sí la SEP ha carecido de una política o de iniciativas para dar y generar orientaciones. Me refiero al aspecto técnico-pedagógico, ¿no? Que es un aspecto sumamente importante. ¿Cómo vamos a regresar? Vamos a regresar igual. La escuela no ha cambiado, no se ha modificado. ¿Para qué debe servir la escuela? Son preguntas que debiéramos estar discutiendo porque si algo tenemos que aprender de esta pandemia es que las cosas se han cambiado, han cambiado. La escuela no es la misma antes y después de la pandemia y necesitamos replantearnos entonces qué tiene que enseñar la escuela. Entre otras cosas, la escuela tiene que enseñar o tiene que dotar de elementos y aprendizajes para la vida, para enfrentar la vida, aprendizajes situados, quiere decir con la realidad que nos rodea. Eso es lo que debiera ser la escuela. ¿Y qué quiero decir con esto? Entonces, no debemos casarnos ni que sea una obsesión el que se deben cumplir planes y programas. No, sino más bien de qué otra manera aprendemos. No estoy diciendo dejar de aprender, ¿eh? Aprender sí de otra manera, con otros objetivos, con otros proyectos, y no solamente el cumplimiento formal, digamos, de planes y programas. Por eso también decimos que en esta fase, cuando el regreso presencial se vaya concretando, no podemos llegar y pensar en una etapa de recuperación o remedial. Si queremos y pensamos sobre esa manera, 1, 2 o 3 meses no nos van a ser suficientes para cubrir las decenas de aprendizajes y contenidos que vienen en los planes y programas. No, más bien tendríamos que configurar qué aprendizajes son importantes, significativos y que nos sirvan para que los niños sigan aprendiendo de manera autónoma. Es decir, es una discusión de carácter técnico-pedagógico. Y es algo que se ha dejado, que no tenemos por ahí materiales ni orientación por parte de la Secretaría de Educación Pública, particularmente en este aspecto.
Profesor, dicen algunos, no sé, salvo que usted tenga una opinión diferente, dicen expertos que para alcanzar los niveles que se tenían antes de la pandemia, me refiero a niveles educativos, México se tardaría de 6 a 10 años y que hay un atraso enorme de 2 años por este confinamiento de tanto tiempo. Bueno, es que yo vuelvo a reiterar que eso es bastante relativo. Si lo estamos pensando en términos de que un alumno tiene que cubrir determinada cantidad de aprendizajes, así, en lo seco, digamos, sin contexto, sin darle un significado real, posiblemente sí, pero no se trata de eso. Yo vuelvo a repetir que durante esta pandemia aprendimos muchas cosas. Los niños aprendieron de manera diferente y objetivos diferentes. Entonces, cuando yo digo que tenemos que pensar la escuela en otro sentido, me refiero a eso. O sea, si estamos pensando en cubrir planes y programas y cantidad de aprendizajes ahí establecidos, pues sí, necesitamos muchísimos meses, ¿eh? Muchísimos meses para recuperarnos. Pero yo digo, no, si en lugar de eso estás planteando, a ver, cómo el niño modifica o aprende hábitos de estudio, cómo el niño aprende de manera autónoma, cómo el niño toma un libro sin necesariamente estar en la escuela, ¿no? Entonces, son aprendizajes que son mucho más significativos y que pueden redituar de mejor manera que tratar de cubrir planes y programas por decenas de contenidos. O sea, en pocas palabras, lo que yo digo es, efectivamente admitimos que hay algún atraso académico, pero que puede irse revirtiendo si no pensamos en cantidad, sino en calidad, en significado de los aprendizajes. Profesor, definitivamente le doy la razón en eso de que dice que la escuela pues ya no va a ser la misma. Y yo creo que tampoco los maestros, porque ¿cuál va a ser la actitud sí de los maestros, de tantos docentes que se van a enfrentar a miles de niños, de adolescentes, que quizá perdieron a su familia, que quizá perdieron a uno, dos o tres miembros de su familia? ¿Cómo va a ser este regreso con tantas pérdidas? Bueno, lamentablemente, en efecto, hubieron muchos malos momentos, muchos dolores, muchas tristezas, pero también te puedo decir que hay muchos aprendizajes. No solamente la escuela no es la misma, los maestros ya no somos los mismos, las familias ya no son las mismas, ni los niños los mismos. O sea, todos cambiamos un poco, todos aprendimos y desaprendimos en este periodo. Y bueno, los maestros, creo que nos llevamos enseñanzas sumamente importantes en términos de las relaciones humanas con nuestros alumnos, en términos de reflexionar nuestra práctica docente y corregirla, en términos de mejorar la metodología también de nuestra práctica. Entonces, aprendimos también a manejar tecnológicamente pues muchas herramientas que no teníamos conocimiento. Entonces, hay muchos cambios. Yo lo que te puedo decir es que los maestros llegamos transformados. Y quiero destacar aquí una parte porque a veces parece que el mensaje de las autoridades y de los líderes charros del CENTE, o sea, de los de la cúpula, pues que ha secuestrado nuestro sindicato, que lanzan un mensaje como si nunca hubiéramos trabajado los maestros. No, los maestros estuvimos trabajando siempre. Y a veces, quiero decirte, en muchas ocasiones, mejor dicho, en condiciones más adversas y difíciles que las normales o las de antes de la pandemia, ¿no? Entonces, no hemos dejado de trabajar, ¿eh? No hemos dejado de trabajar. O sea, hemos estado ahí al pie del cañón, dando nuestro mejor esfuerzo y gastando dinero además porque el internet, la compra de laptop fue de nuestro bolsillo. La situación de estarte comunicando con los niños, tenemos experiencias múltiples en mi escuela de maestros que aparte de las clases en línea, habían comunicaciones con grupos de 5 o 10 niños, los que tenían atraso, que se comunicaban por WhatsApp, que se comunicaban por correo, que iban a dejar ejercicios a las escuelas. Es decir,
hubo un despliegue enorme de la labor de los maestros y no se dejó de trabajar. Entonces, sí rechazamos categóricamente esta idea de que ahora hay que regresar a trabajar presencialmente para devengar el salario. El salario lo devengamos bastante bien, o sea, trabajamos. Entonces, sí rechazamos este tipo de declaraciones o insinuaciones, en este caso, el líder del CENTE, que yo creo que sí le debe sorprender, pues, porque él nunca ha de trabajar, pero nosotros siempre hemos trabajado, hemos estado al pie del cañón. Esa es mi respuesta e insisto, los maestros nos transformamos, los maestros cambiamos y me parece que es para mejorar la educación de nuestros niños y niñas. Profesor, ¿qué medidas, aparte de las que ya todos conocemos, que es el lavado de manos, cubrebocas, van a implementar en la escuela que usted encabeza, que es la Leonardo Bravo? ¿Tienen pensado implementar otra medida para evitar contagios de COVID? Bueno, hay varias cosas que tenemos que implementar. Por ejemplo, o reforzar. Por ejemplo, en esta semana, el día de mañana y pasado mañana vamos a tener reuniones con los papás, justamente para establecer compromisos claros en uno o en otro modelo, si los que sí van, pero también los que no van. Es decir, qué compromisos adquirimos mutuamente. Y en el caso de los que van, pues sí tiene que haber un compromiso claro que ellos deben ser conscientes si algún niño tiene síntomas, si en su familia hay familiares enfermos de COVID, pues no deben llevar a los niños porque representa un contagio, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, es un primer filtro. El otro tiene que ver con limpieza de la escuela, sanitizar. El próximo lunes van a sanitizar también el plantel. En la entrada, pues vamos a tener marcados los espacios, cómo pueden entrar los niños. Antes de entrar al salón de clases también, jabón, vamos a tener ahí preparados algunas sustancias para estar desinfectando de manera constante las mesas y las sillas. Tenemos que checar también que haya agua suficiente. Es decir, todo ese tipo de cosas y de medidas ya las estamos realizando y vamos a llevar un seguimiento constante, permanente de estas acciones y comunicación también constante y permanente con los padres de familia. Es decir, por lo menos cada semana tendremos reuniones para ir viendo cómo vamos, qué se está presentando y de ahí sacar conclusiones para lo que va, para lo que sigue. Profesor, en una plática anterior que tuve con usted hace algunos, no sé, un mes, unas semanas, me contaba que casi el 30% de las escuelas públicas de la Ciudad de México pues no cuentan con agua, luz y tienen problemas de infraestructura. Entonces, pues, por lo que me dijo al iniciar la plática, siguen estando esas escuelas presentando problemas. Sí, quizá el número efectivamente ahora disminuyó, pero no tenemos el dato exacto porque yo insisto que también el levantamiento estadístico de cómo estamos en cada una de las escuelas, pues no es público, ni lo conocemos, ¿no? Nosotros te decimos un poco las tendencias por lo que los compañeros en las asambleas se manifiestan. Yo creo que todavía existe un número muy importante con deficiencias de estas que acabas de mencionar y que no se han atendido y que seguramente, bueno, los padres de familia, la comunidad tendrá que resolver con sus propios medios, ¿no? Que esa es parte de las problemáticas también que tenemos. ¿Quién asume la responsabilidad económica y financiera del sostenimiento de las escuelas en buena medida? Profesor, ya para concluir, ¿qué le diría a Delfina Gómez, que es la secretaria de Educación Pública, si la tuviera enfrente? ¿Y qué le diría a Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno de la Ciudad de México? ¿Qué les pediría o qué les diría? Bueno, lo primero que yo diría es que coincidimos, insisto, en que el regreso a clases presenciales tiene que darse, pero no de esta manera, pero no así con estas carencias. Yo diría
tendríamos que partir de información más objetiva, más clara, más precisa y menos con temores, porque yo creo que la autoridad ahora ha tenido el temor de ir a las comunidades y preguntarles qué está pasando, cómo te sientes, vas a mandar a tu hijo, no lo vas a mandar, cómo está la circunstancia. Es decir, a ese tipo de información no se llegó. Por eso el punto de vista que ellos manifiestan en los documentos es parcial. Entonces, ¿qué les diría yo? No, la educación es un aspecto donde participamos muchos, donde estamos muchos, y siendo muchos los que estamos, todos debemos opinar. Me parece que indispensable que se escuche la voz de los maestros, de los padres de familia y de los alumnos en este tipo de definiciones, que yo entiendo, es algo sumamente importante, el regreso, pero que necesitamos hacerlo también de manera objetiva, consciente, que quienes estamos participando lo hagamos bajo una ruta, una planeación, con responsabilidad. Y seguramente si nos hubieran dejado esa responsabilidad de ir definiendo por cada comunidad cómo sería el regreso, en qué tiempo, ritmos, etcétera, yo creo que lo hubiéramos hecho de manera favorable. En lugar de esto, lo que nos dicen es un panorama irreal, que el lunes todo el mundo va a regresar a las escuelas. Bueno, ustedes, periodistas, seguramente indagarán, verán cómo están las escuelas, y no va a ser así, no va a ser así. Entonces, ¿hacia dónde nos tenemos que mover? ¿Hacia dónde nos tenemos que correr? Pues a ver qué modelos presentamos, construimos para ofrecer la educación a todos los niños y las niñas. Eso les diría yo a las autoridades en este momento. Debe de haber, ahora sí, profesor, un mayor acercamiento, en este caso con los maestros y en este caso con Delfina Gómez, ¿no? Para ver no nada más las condiciones de las escuelas, sino no sé, implementación de nuevas medidas ante ese regreso, ¿no? Sí, mira, yo creo que hay varias cosas que se tendrían que discutir y comentar, pero una de ellas, y que yo siento indispensable, es que la reconstrucción de las confianzas o de la confianza entre autoridades y maestros se tendría que dar, porque lo que ha pasado con la gran mayoría de las autoridades de este país y en la época neoliberal era que, lejos de consultarnos, siempre nos apaleaban como maestros. O sea, no había una comunicación real entre autoridades y magisterio. Por un momento parece que eso tenía alguna compostura, parece que quería darse esto, pero nuevamente lo que vemos es que nuevamente no hay esa construcción y esa comunicación entre autoridades y magisterio. Y esta es indispensable. La reconstrucción de la confianza, de la comunicación, siempre debe existir, porque si tú te planteas objetivos, digamos que significativos o supremos de la educación, la verdad es que quien los va a llevar a la práctica es el magisterio. Si el magisterio tiene que estar identificado, metido en ese tipo de tareas para realizarlo. Si no, se pueden plantear en el papel 20,000 reformas y estas no se llevarán a cabo. Muy bien, profesor. Pues alguna otra cosa que me quisiera comentar en torno a ese, pues ya inminente regreso a clases que ya se avecina el próximo lunes. Pues no, creo que lo que he expresado es lo central, es lo fundamental de esta situación y este presunto regreso a clases para el día 30 de agosto de manera presencial. Lo que sí te digo es que vamos a empezar el ciclo escolar, ¿no? ¿Con qué modelos? Ya lo veremos. ¿Con qué modelos de atención quiero decir a los niños? Ya lo veremos. Pero que vamos a iniciar a trabajar el día 30 con el inicio del ciclo, lo vamos a hacer. Muy bien, profesor. Pues le agradezco muchísimo que me haya podido regalar esos minutos para platicar con usted. No, gracias a ti. Muchísimas gracias. Un abrazo también a ti y a toda la audiencia. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop. Don't stop.
don't stop.